chicos, que tenía un invitado pues para que os cuente a todos esos estudiantes que estáis en la etapa de la ESO y ya más en bachiller, pues la importancia de dedicarle ese tiempo al estudio, de mucho más compromiso y que todos los objetivos se pueden conseguir. Y es un amigo mío de toda la vida que dedicó mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y consiguió su resultado de trabajar donde quiere. Así que os lo voy a presentar porque está aquí a mi izquierda, es Miguel Ángel Mirad, estoy aquí con él. Buenas, hola. Y quiero que os cuente un poco, ¿vale? Es uno de los mejores amigos que tengo y al final, pues, fue muy buen estudiante y dedicó mucho esfuerzo y consiguió llegar al trabajo que quiere. Entonces, si queréis, le voy a hacer unas preguntas. Genial, Carmen, muy bien. Le voy a hacer unas preguntas para que os cuente un poco su experiencia como estudiante, cómo fue su etapa en esta etapa pues, de la ESO y de bachiller y demás, y para que veáis cómo el esfuerzo al final merece la pena, ¿vale? Luego lo garantizo, que el esfuerzo de estudiar al final te permite abrir pues, esas puertas que penséis muchas veces que es imposible, que nunca vais a llegar o que lo veis en otras personas, pero de verdad que trabajando y día a día se consigue. Así que lo primero, pues buenas tardes. Buenas tardes. Voy a empezar con la primera pregunta, si te parece, y es, Pozo, ¿qué te hizo esforzarte tanto con los estudios cuando eras cuando eras estudiante? Cuéntanos. Pues bueno, yo quería entrar a una carrera, quería entrar a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, entonces necesitaba sacar en ese momento más de un 12 en selectividad. Ahora incluso se necesita más. Entonces tuve que dedicarme a estudiar muchísimo, tenerlo claro desde que entré a primero de bachiller. Es más, lo tuve claro un poco de tarde. Necesitaba estudiar física y matemáticas para poder hacer la selectividad de estas asignaturas específicas y en primero me tuve que cambiar una vez finalizado el curso de bachiller para poder estudiar estas asignaturas, con lo que tuve que recuperar en verano y demás. Y bueno, al final es sacrificar muchas cosas. A lo mejor otros amigos míos salían de fiesta y yo pues o bien salía poco, directamente decía que no salía para poder seguir estudiando y poder llegar a tener esa nota. Y al final es cuestión de sacrificarse. Y la cosa se puso difícil, como está contando. Tuvo que ese verano recuperar asignaturas que le pedían más adelante. Es decir, no siempre las cosas creo que van encaminadas y son fáciles, sino que muchas veces también en los estudios nos van a pasar cosas difíciles porque al final nos hacen ponernos en situaciones complicadas. Te iba a preguntar, cuéntanos cuando estudiabas, ¿cómo fue la preparación para selectividad? ¿Cuántas horas dedicabas? Un poco cómo estudiabas, cómo lo recuerdas. Cuéntanos. Pues bueno, al final yo recuerdo, bueno, yo no creo que sea el ejemplo de cómo hay que estudiar, porque al final es verdad que siempre estudiaba cuando tenía un poco la presión de los exámenes, pero bueno, esa presión me hacía estudiar muchas horas. Entonces, a la hora de que llegara la época de exámenes, pues me ponía, empezaba los fines de semana, que es cuando más tiempo se puede echar, me ponía la alarma, me despertaba pronto hasta la hora de comer, comía y a lo mejor ni siquiera me echaba la siesta ni nada. Directamente me ponía y seguía estudiando hasta una hora más o menos decente para poderme luego ir a dormir más o menos temprano, porque al final eso sí que yo lo veo como muy importante. Prefiero irme a dormir, descansar, asentar los conocimientos y no acostarme tarde, que es lo que hace que entres en una rueda que al final es peor y no eres capaz de asentar los conocimientos también. Muy importante esto, ¿vale? Lo que acaba de contar Pozo, ahora nos preguntas, Ariel, lo que acaba de decir de no acostarnos tarde, de no sé si tú repasabas por las mañanas, no sé si tú te levantabas un poco a repasar, Si tenía examen, no, rara era la vez que que te me levantaba. levantabas. Pero es muy importante, chicos, el tema de ser organizado y ir poquito a poco, porque al final el descanso es el momento en el que muchas veces pues, el cerebro asienta esos conocimientos que hemos estudiado. Y de nada sirve, os garantizo, meteros el palizón las tardes de antes y quedaros hasta las 1000, ir de empalme. Muchas veces me habéis dicho que vais a los exámenes. No vale de nada porque la fatiga que tiene vuestro cerebro es muy, 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 muy alta. Y bueno, Miguel Ángel, cuéntanos un poco, en esa parte de ir al EBAU, de selectividad en nuestra época cuando íbamos, ¿cómo lo gestionaste? ¿Hubo miedo, hubo inseguridad, hubo nervios? ¿Estuvieron contigo? Sí, eso siempre, al final, siempre hay miedo.
miedo de a lo mejor no sacar la nota que quieres, pero al final yo tenía claro que es lo que quería, que si me esforzaba lo iba a conseguir y al final eso te daba confianza en ti mismo y eso era lo importante. Entonces era tirar para adelante y ya está. Y si salía mal, pues bueno, ya se vería qué se haría. Pero Eso es. como primera opción lo que quería y ya está. Y al final puso todo en su mano, sacó la nota que quería y entró en su carrera, hiciste las cosas y ahora pues se dedica, está en el trabajo que siempre yo creo que soñaste, siempre nos contaba desde pequeño. Yo recuerdo de pequeño que me contaba eso y pues ahora está donde estás Sí. y vemos un poco el ejemplo, chicos, de ese esfuerzo que dedicáis de pequeñitos, sois un poco mayores, al final se alinea con ese proceso de crecimiento que vamos teniendo y las cosas pues se consiguen. Cuéntanos, Ariel, ¿qué duda tienes? Que ¿de dónde sacabas esa motivación para levantarte todos los sábados a estudiar y esas cosas? Porque a mí me cuesta mucho empezar, luego va más fácil, pero me cuesta mucho sacar ganas. Pues, o sea, te entiendo, no siempre se tenía esa motivación, pero al final yo creo que lo importante es que si tienes un objetivo, eso te hace levantarte temprano y aunque te dé pereza, te tienes que obligar, ponerte la alarma, levantarte y es cuestión de empezar. Una vez que empiezas, a los 15 minutos ya estás estudiando, estás motivado y así. Y con el objetivo de terminar en ese momento ya los exámenes, que a lo mejor están a 2 semanas vista, y de terminarlos y esa es la motivación, de que lleguen, pasen esas 2 semanas rápido, que lo hagan lo mejor posible y ya vendrá el descanso después. ¿Todos los días tenías motivación? No, no todos los días, no. Pero lo hacías. Sí, sí. Ahí está la clave, chicos, siempre lo digo. Hay que hacer las cosas sin motivación porque todos los días no la tenemos, ¿vale? Igual que vamos al colegio, al instituto, igual que vamos al deporte que nos gusta, porque no hay motivación todos los días, ¿vale? Pero ahí está la diferencia. Muy bien, Ariel. Carmen, que estás por aquí, cuéntanos. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Cuéntanos. Yo ahora mismo entré a la Guardia Civil como oficial, como mando, y actualmente estoy en los grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil en Asturias. Es cuando sale la tele, el otro día salió en La Sexta, ¿vale? En La Sexta de televisión, haciendo un comunicado de un rescate pues muy peligroso que hicieron y salió dando pues esa información. Y al final pues está en su montaña donde le gusta, haciendo su esquí, sus prácticas y ha llegado. No llega mucha gente porque es muy difícil el objetivo que tenía, pero ahí está. Chicos, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta que le queréis hacer a Miguel Ángel? Nada. Pues perfecto. Pues muchas gracias, tío, Gracias a ti. por venir y por la entrevista. Pues